en el Señor. Mire, conocí este lugar en el que hoy estamos hace algunos años ya. Creo que alrededor de unos 20 o 30 años tal vez, un poco más quizá. Recuerdo que todo esto era un huerto lleno de plantas, de árboles frutales, y por acá un sembrío de maíz. Y en la parte de acá atrás había una choza vieja, una choza de adobe. Pero cuando llegamos como iglesia hace 7 años, todo había cambiado. Ya no había huerto, ya no había plantas, no había árboles ni casa vieja. Todo había sido quitado para dar paso a esta construcción, excepto ese arbolito que tenemos en el medio, ese árbol de aguacate. Y cada uno de estos 7 años nos hemos asombrado con la cantidad de aguacates que da. O si no, véalo hoy, véalo ahora. Solo véalo. Mire, y eso a pesar de que no se le ha dado un mayor cuidado. No ha sido abonado, no hemos tenido que regarlo, ha sido suficiente con el agua lluvia que Dios manda desde arriba, ¿no? Sin embargo, la cantidad de fruto que da es realmente impresionante. Y los que hemos alcanzado a probar ese fruto, al menos cuando dejan un hito, son testigos del excelente sabor. Entonces, bien podemos afirmar que aquel arbolito de aguacate da un fruto excelente y en abundancia, ¿verdad? De gran calidad. Creo yo que más que por adorno, esa fue la razón principal por la que no le quitaron cuando construyeron esto, y aún permanece hasta hoy. Hoy empezamos un nuevo capítulo del Evangelio de Juan, así es que abra su Biblia en el capítulo 15 y vamos a leer hoy, y se va a poner de pie por favor, como muestra de respeto a la palabra de Dios. Vamos a leer los 7 primeros versículos. Juan 15. Si es que usted no tiene Biblia, puede seguirlo en pantalla, pero es preferible que usted vaya siguiendo en su Biblia personal. No la puse en pantalla. Vamos a ver. Juan 15, empieza así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dame asiento. Mire, si usted compara su vida con el nivel de fruto que está dando ese árbol, ¿qué piensa? ¿Estaré dando fruto? ¿Será suficiente? Tal vez puedan pensar, ¿qué es dar fruto? ¿A qué se refiere la Escritura con dar fruto? ¿Cuál es el fruto que se espera que un creyente dé, que un cristiano dé? Incluso algunos, si somos más realistas, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué mi vida no está dando fruto? Si hoy llevo algunos años, ¿por qué siento que mi vida no está dando fruto? Hermano, anhelo que el Espíritu Santo nos lleve en esta mañana, a través de este mensaje, a entender este pasaje de Juan. Y a través de él, hallar respuesta en nuestro corazón a estas interrogantes que acabamos de plantearnos. Así es que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle a Él que nos instruya en su palabra. El rey David
le oraba así en el Salmo 119 al Señor, le decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Órale usted también así. Padre, te bendecimos por esta mañana. Te agradecemos por traernos con vida un domingo más a celebrar en compañía de la congregación culto a tu nombre, Señor. Pero si tu Espíritu Santo obra en nuestros corazones, todo sería en vano, Señor. Te pedimos, te suplicamos, primero que nos limpies del pecado en nuestra vida, que no tomes en cuenta delante de tu presencia el pecado que hay en nosotros, y que permita, Señor, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo sea quien utilice mis palabras hoy, esta mañana, Señor, solamente como vehículo para depositar tu instrucción, tu enseñanza. No me permitas ir más allá de lo que la Biblia quiere decir, Señor. Y por amor a tu pueblo, por amor a estos hijos salvados tuyos, permite, Señor, que tu palabra sea expuesta fielmente esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, durante varias semanas hemos venido ya predicando acerca de las enseñanzas que el Señor Jesús le dio a sus discípulos durante la última cena. En ese lugar que lo denominamos el aposento alto, no la casa de nuestro hermano Javier, que así lo llamamos. Y luego que salió del aposento alto con sus discípulos, él continuó a través de unas hostiles calles de Jerusalén. Recuerde que a Jesucristo le buscaban ya, caminando por esas hostiles, pienso yo que tal vez sigilosos, escondidos, con sus discípulos, en camino hacia el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Y eran momentos difíciles para el Señor, porque él sabía ya que su hora había llegado, que estaba muy próximo. Y como en su soberanía, porque él era 100% Dios y 100% hombre, en su soberanía él sabía por lo que él esperaba, por lo que había de pasar. Pero también, al mismo tiempo, en su humanidad, eso debía haber sido una carga muy pesada de sobrellevar. Pero a pesar de eso, el Señor Jesús continuó enfocado en preparar a sus discípulos, instruyéndolos para la misión que ellos tendrían que cumplir cuando Él ya no esté con ellos, cuando Él ya haya partido. Si es que el capítulo 14 del Señor Jesús terminaba y lo dice, ¿no? Levantaos, vamos de aquí, les decía a sus discípulos, como dando a entender que posiblemente habían concluido la enseñanza del tema anterior y que se levantaron y seguían su camino. Y en el capítulo 15, el primer versículo, el Señor empieza con una declaración que para una israelita, entre los cuales estaban ellos obviamente, ciertamente debía resultar muy ofensiva, sumamente ofensiva. Él les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya hemos visto, ya conocemos que al Señor Jesús le gustaba ilustrar sus enseñanzas con cosas del cotidiano vivir de aquella época, ¿no? Cosas que aquellas personas conocían y entendían muy bien, como es el caso, por ejemplo, de la planta de la vid y su fruto, que son las uvas. Tal vez usted, al igual que yo, no estemos tan familiarizados, no conozcamos mucho acerca de esta planta, pero sí conocemos bien su fruto, tanto en uva cuando ya ha sido procesado en vino, ¿no? Algunos lo conocen más que mí. Pero las personas de esa época lo conocían mucho mejor. Ellos sí conocían los aspectos referentes a su siembra, a su cosecha, a los cuidados que debían darles durante el cultivo, cuándo se debía regar, etc. Pero sobre todo conocían algo más. Algo que quizás para nosotros no reviste mayor importancia, pero para ellos como nación era fundamental. Y es que en varias profecías del Antiguo Testamento se usa la vid como un símbolo de la nación de Israel, del pueblo de Israel, aunque lamentable casi siempre en sentido negativo. Mire estas pocas. Oseas 10:1: Israel es una frondosa viña
que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. O Jeremías dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña, rama de vid extraña? Así que la afirmación que hace el Señor Jesús de que Él es la vid verdadera, para aquellos hombres tenía una connotación especial. Pues lo que en suma estaba diciendo es que si Él es la vid verdadera, hay otras que no lo son. Hay otras que son falsas. Y eso atentaba contra la nación de Israel. Atentaba contra su orgullo. Es igual que le dijeran algo de su país, del Ecuador. Atentaba contra ellos. ¿Cómo? Israel es la vid. Siempre ha sido comparada con la vid. Y analicemos rápidamente este pasaje de Isaías, que es otro pasaje en el Antiguo Testamento, en que a manera de un canto o poesía, Isaías hace una durísima profecía sobre la nación de Israel, comparándola a sí mismo con la vid. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas, ¿qué dice? Agrias. Las uvas silvestres eran uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Les voy a mostrar pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y ahí viene la profecía. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré, quiere decir derribaré su cerca, y será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el último Acara establece la comparación. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, es decir, la tribu de Judá, planta deliciosa suya, su huerto preferido, su tribu preferida. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y aquí clamor. Él dice: esperaba yo justicia, juicio, pero encontré que ustedes eran un pueblo vil. Esperaba justicia y encontré ríos de sangre, dice otra versión. En esta profecía, Israel es simbolizado como una viña plantada con muchas vides escogidas, pero que a pesar de todos los cuidados de Dios, que le esperaba que diera uvas, y dio uvas agrias, uvas amargas, uvas silvestres, no aptas para hacer el bien. ¿A qué se refería Isaías acá? Isaías estaba referenciando, rememorando la historia de Israel, desde que el Señor los sacó de Egipto, de la esclavitud en Egipto, con maravillosas señales y milagros. Luego les guió por el desierto. Recuerden que les guiaba en forma de columna, de nube y de fuego. Les cuidó, dándoles el sustento, dándoles el maná y que brote agua de la roca. Les cercó con vallado, porque les protegió de todos sus enemigos hasta que lleguen a Canaán, la tierra que Él mismo les había prometido. Y allí incluso siguió sustentándoles con muchas bendiciones. Dios los había elegido como su pueblo. Tú me serás por pueblo y yo seré tu Dios, dice la Escritura. Él se mostraba como un Dios cercano para ellos, pero había algo que Dios esperaba a cambio. Él era su Dios, pero Dios esperaba algo a cambio de aquel pueblo. Esperaba que ese pueblo diera un fruto. Esperaba que fueran un pueblo que sea luz
en medio de las otras naciones, a fin de que estas otras naciones, viendo el ejemplo de ellos, el ejemplo de Israel, abandonen su idolatría, sus prácticas inmorales, la adoración a esos ídolos, y busquen a Jehová, el verdadero Dios. Esas eran las uvas que el Señor esperaba que ese pueblo que Él mismo eligió diera. Pero no fue así. Las uvas que dieron eran agrias. Y la parte final de esta profecía clara, ¿no? Puede volverle. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya, su pueblo predilecto. Miren, reflexionemos sobre esto. En vez de aquel pueblo ser luz para las otras naciones, que atraiga a las otras naciones a adorar al Dios verdadero, ¿qué hicieron ellos? Se mezclaron con esos otros pueblos y terminaron adorando, yendo en pos de los dioses de esos pueblos. Adoraron a dioses falsos. Y a pesar de que Dios una y otra vez continuamente les envió profetas a que los exhorten a que se vuelvan de su mal camino, no quisieron oírlos. Es más, los persiguieron y hasta los mataron a algunos. Cerraron su corazón y rehusaron escuchar el llamado de Dios, el llamado del Señor. Y decía, hasta este punto lo que habían hecho era sumamente grave. Nosotros ya conocemos que lo que hicieron después era mucho peor. Hicieron lo peor que pudieron haber hecho. Terminaron matando, asesinando al Hijo de Dios de la manera más humillante que se podía hacer en aquel tiempo, que era colgarlo en una cruz. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que como nación, ellos nunca se han arrepentido de eso. Nunca se han arrepentido de eso. Y el final de la profecía de Isaías establece lo que les iba a suceder, ¿no? Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será ni podada ni cavada. Y aún hasta las nubes no darán lluvia sobre él. Puede entender por qué aquel pueblo ha pasado por tantas guerras, tantas conquistas, ha sido tantas veces sometido por tantas dispersiones, tanta destrucción, por ser una vid que no cumplió su propósito. Porque en vez de dar el fruto esperado, dio un fruto amargo. Hermanos, en este tiempo hay otro pueblo que está llamado a dar fruto, a ser luz para las naciones. ¿Quién es ese pueblo? Su iglesia universal. Todos a los que Dios plació salvar, según su infinita y maravillosa gracia, por medio de Jesús, la vid verdadera. El versículo 1 termina afirmando que él decía: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y mire qué importante eso, ¿no? Porque Dios no solamente es el dueño de la viña, sino también es quien la trabaja, quien la labra, quien la cultiva. Se encarga de cuidar y cultivar las vides de su viña a fin de que cada año éstas den más fruto. Los entendidos en el cultivo de la vida, en agricultura, afirman que esta es una planta que requiere mucho cuidado y atención si se quiere que dé un fruto de buena calidad y en abundancia, ¿no? El versículo 2 continúa su enseñanza. El Señor le dice así: todo pámpano, toda rama o todo sarmiento, que es lo mismo, que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y mire,
este versículo, esta enseñanza que está aquí, aquella misma noche se cumplió. Aquella misma noche ya se cumplió. Y lo podemos encontrar en dos historias, dos sucesos que pasaron ahí, ¿no? Por un lado, en la historia de Judas, podemos hallar un buen ejemplo de un pámpano que nunca llevó fruto y que terminó siendo quitado de la vida. Pero por otro lado está la historia de lo que pasó con Pedro, que a pesar de que aquella misma noche iba a negar al Señor 3 veces, el Señor había visto que en alguna ocasión Pedro había dado frutos, en algunas ocasiones había mostrado fruto. Y en vez de que Pedro sea quitado de la vida, ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo Pedro? Fue limpiado. Lo tomó y lo limpió. ¿A fin de qué? De que diera más fruto. Y nosotros sabemos que efectivamente eso sucedió a lo posterior. Así es que en estos dos casos, de esa misma noche, se cumpliría esta enseñanza del Señor. Pero es importante que entendamos el significado de lo que quiere decir quitar y limpiar en esta enseñanza de Juan 15. Porque Jesús no está hablando de salvación. Mire usted los versos en pantalla, las letras que están en diferente color. Si analizamos eso, es claro que el Señor no está hablando de salvación, sino que el tema es la importancia que tiene permanecer unidos a Él, a la vid verdadera, a fin de que demos fruto. Las ramas que no llevaron fruto en esta enseñanza fueron quitadas. La palabra que en griego se usa para quitadas es aireo, que se traduce como levantar, aunque también se puede traducir como destruir. Un viñador, si ve que una rama de la vid está caída en el suelo, está cubierta de tierra, sabe que así no va a dar fruto. Entonces lo que hace es la sacude, la limpia y la levanta. La levanta del suelo para que pueda dar fruto, para que pueda recibir en una mejor posición el sol y que tal pueda dar. Terminará siendo fértil esa rama. Pero si sigue la rama sin dar fruto, aún así, ¿qué haría el viñador? ¿Qué haría usted? La corta, la arranca. Esa rama terminará siendo quitada del árbol. Así es que las ramas que en esta enseñanza fueron quitadas, y ponga atención a eso, son las que nunca estuvieron firmemente adheridas a la vid verdadera. Cierto predicador las comparaba como adornos navideños, es decir, que están colocadas en el árbol, pero no son realmente parte del árbol. Parece que estuvieran en el árbol, pero no están unidas al árbol. Fuerte imaginar a algunos cristianos así, esa comparación, ¿no? Pero en cambio, a toda rama que esté dando fruto, el Padre lo va a limpiar. Y la palabra griega es kataireo, que viene de la misma raíz de aireo, de anterior, pero se traduce como purificar o como podar. Mire, dicen, esto es importante, ¿no? Me llamó la atención porque los entendidos, la gente que se dedica a cultivar esta planta, dicen que se le poda en invierno. Se le quitan todas las hojas y las ramas, y lo único que queda de ellas es el tronco desnudo. Así estaba y así queda una vez podada. Pero cuando llegue el verano, las ramas y las hojas empiezan a crecer con una velocidad que es realmente impresionante. Dicen que casi se podría ver cómo está creciendo, alcanzando su esplendor, dando racimos de frutos excelentes. Una vid verdadera nunca va a desarrollar todo su potencial, hermano, si no es podada. La rama de la cual cuelgan los frutos, las uvas, nunca va a desarrollar todo el potencial que tiene para dar esos racimos enormes de uvas si no fue limpiada.
si no fue podada. Puedes ya comprender o vislumbrar la importancia que tiene que el Señor nos limpie, que nuestra vida sea podada por el Padre, que es el labrador, decía el versículo 1. Así es que Él se encarga de cuidar y limpiar su viña. Se encarga de limpiarla de todo lo que estorbe la producción de fruto. Y mire qué importante esto, ¿no? Porque si usted ve una planta que tenga en su casa, la limpia de todas las hojas que no sirven, de todas las ramas secas, de todas las hojas marchitas. Pero el Padre limpiará y podrá aún las buenas. ¿Para qué? Para que den más fruto. Así se asegura que solo las ramas que dan fruto consuman o reciban la savia que sale del árbol, que sale de la planta. Y ya no esas ramas improductivas estén gastando inútilmente esa savia, consumiendo esa savia. Y ahí crecerán fuertes y esplendorosas y producirán esas uvas de excelente calidad. De no hacerlo, si el Padre no limpiara, quizás esa vid podría llegar a ser una vid enorme, llena de ramas, tal vez de hojas, muy frondosa, pero sin uvas, o con muy pocas uvas. Una vid totalmente improductiva, que no sirve. Eso me llevó a pensar en una analogía con aquellas iglesias enormes, llenas de gente, llenas de personas, de congregantes, pero con vidas vacías, sin fruto, improductivas. Y lamentablemente hoy en nuestros tiempos es una gran realidad. Hermano, tenga en cuenta que Dios no solamente quita lo que es malo, es decir, no solamente las hojas secas o quebradizas, sino también removerá todo lo que estorba para la producción de fruto en tu vida. Todo lo que esté estorbando para que tú des fruto, Él lo va a limpiar. La palabra de Dios no solamente te limpia de pecado, sino también te podará de cosas que Él conoce que están estorbando para que tú fructifiques. Tu inteligencia, tu sabiduría, tu preparación, pero también puede ser otras cosas. También te puede quitar hobbies, amistades, incluso hasta ministerios, a fin de que te enfoques en lo que realmente necesitas y puedas dar más fruto. ¿Por qué? Porque es importante para Él que demos fruto. Vaya su Biblia y lea el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? En esto mi Padre es en que llevéis. Por eso es importante, porque cada vez que se cumple esto, que un cristiano empieza a fructificar, el Padre recibe gloria. El Padre recibe gloria. Quiero terminar esta partecita asegurándote que el Padre está profundamente interesado en tu vida espiritual. En tu vida espiritual, para que cada vez seas más fructífero. Él está pendiente de ti. Sabe cuándo tiene que abonar tu tierra. Sabe cuándo debe podarte. ¿Qué ramas podarte? Sabe cuándo debe separar una vida de otra. Y sabe cuándo debe trasplantar una vida a otro lado. Ahí encontré una buena explicación de por qué somos a veces movidos de una iglesia a otra. Porque el Señor sabe que allí nuestra vida será fructífera. Pero vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, les decía el Señor. Mira, hermano, y esto es muy importante porque el verdadero agente purificador, limpiador o podador es su palabra. Spurgeon se refería a ellas como las tijeras de la purificación. Así le decía él a la palabra del Señor, a la Escritura. ¿Y sabes por qué es importante? Porque a menudo tendemos a relacionar el ser
el ser limpiados, el ser purificados únicamente con pruebas calamitosas o con desastres que van a venir a nuestra vida. Y no siempre es así. No siempre pasa así. El principal agente de purificación es tú, es su palabra, en tu vida. Eso es lo que te lava, lo que te limpia. Son las tijeras que te podan, esas ramas, esas hojas secas que no sirven. Yo les decía a mis amigos y hermanos en CDF que si usted expone intencionalmente y constantemente su vida a la influencia de la palabra de Dios, es imposible que su vida no sea transformada. Entiéndalo bien, o sea, si yo expongo mi vida, pero continuamente, voy los domingos, voy los martes, los jueves, y estoy ahí para escuchar la palabra de Dios, no es posible que mi vida no sea transformada, porque si no, sería negar la eficacia de la palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma. Y no solamente el alma, sino el espíritu. Creo que me adelanté. Continúa la enseñanza del Señor y les dice: permanecer en mí, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer, nada podéis hacer. Te pregunto y responda hacia usted: ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Producir fruto o permanecer en él? ¿Qué es primero? La respuesta es lógica. Además, lo está afirmando este mismo versículo 4, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, simplemente no es posible, hermanos. Está claro entonces que nuestro esfuerzo no debe centrarse, o mejor dicho, debe centrarse en permanecer en Cristo, en permanecer conectados a Él y no en producir fruto, porque además eso sería estéril. No puedes enfocarte o querer dar fruto si primero no permaneces conectado a la vida. Las ramas de aquel árbol de aguacate dan aguacates, ¿por qué? Porque permanecen conectadas al árbol de aguacate. Son parte de ese mismo árbol. Y llegado el momento, producirán aguacates, pero lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Pueden entenderlo? No es que la rama se concentra y dice: voy a producir aguacates, tengo que producir aguacates, muchos aguacates, quiero ver aguacates. No funciona así, no es así. Sino es la savia que fluye desde el árbol hacia las ramas la que lleva en ella la esencia, la naturaleza, el ADN del aguacate. Y en este caso, la rama entonces terminará produciendo, no puede terminar dando otra cosa que no sean aguacates. ¿Qué debe hacer la rama para producir aguacates? Nada, solo permanecer conectada al árbol y recibir y alimentarse continuamente de su savia, y ahí fructificará sin esfuerzo. Entonces, de manera similar, hermano, solamente si permanecemos conectados a Cristo, su poderosa y maravillosa savia nos alimentará, permanecerá en nosotros, dice el versículo. La misma vida de Cristo fluirá hacia ti y permanecerá en ti. Y como resultado, dice el verso 5,
que no solamente darás fruto, sino mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora entonces tal vez podamos responder la pregunta que hicimos al inicio. ¿Cuál es el fruto que se espera que un creyente dé? ¿Cuál es el fruto que debemos dar si somos cristianos? Si la vid verdadera es Cristo y nosotros somos las ramas y permanecemos conectadas a Él, ¿qué fruto debería dar? No es ganar almas para Cristo, no es la aplicación de los dones que has recibido, no es la oración, no es la salvación. El fruto no es otro sino Cristo mismo. Si el árbol es de aguacates, queda aguacates. Si la vid verdadera es Cristo, ¿qué daremos? Cristo, a Cristo. El estar conectado a la vid verdadera, su poderosa savia fluye hacia nosotros, llenándonos de su maravillosa esencia, nutriéndonos continuamente de la esencia de Cristo. Por eso el fruto que el creyente debe dar no es otra cosa sino Cristo. El carácter de Cristo en el creyente, la vida misma de Cristo manifestada en él. Ahí entonces empiezan naturalmente a manifestarse todas esas nueve gracias que se conocen como el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Será algo natural, sin esfuerzo. No debes esforzarte para ello. Lo único que tienes que hacer es que permanecer en él. Con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas vive. Ahí se cumple, mas vive Cristo en mí. Por eso el Señor nos ordena permanecer en mí. No es un mandato, no es un consejo a manera de recomendación para que veas si lo cumplas. Es una orden que te da: permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes, porque su savia fluirá hacia nosotros, su palabra fluirá hacia nosotros. Lo que nos queda como interrogante es: ¿qué significa permanecer en Cristo de forma práctica? ¿Cómo permanezco en Cristo ya en la vida diaria, en la vida práctica? Y me gustó esta definición que hacía este autor Sinclair Ferguson. Él dice: permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Ir a permanecer en Cristo, hermano, es vivir una relación cercana y de permanente comunión con Él. Significa que el Señor esté presente en cada acto, en cada pensamiento, en cada paso que des en tu vida. O sea, que tengas conciencia de quién eres y de quién es Él, tu Padre. Eso es estar conectado a la vida, vivir conectado a la vida. Y para facilitarnos eso, Dios nos ha provisto de medios de gracia en este tiempo para ayudarnos a vivir conectados. Te ha provisto de una iglesia donde congregarte. Te ha provisto de grupos, de tiempos, de espacios de oración y de aprendizaje de su palabra, lo que hacemos los días martes y los días jueves. Y también para que puedas tener comunión con otros creyentes, para alentarte a vivir la vida cristiana. Él te provee esos medios de gracia, pero es tu responsabilidad aprovecharlos, vivirlos, y lamentablemente muchos los desprecian. Muy posiblemente terminen siendo arrancados, así como pasó con aquel pueblo, quitados del árbol. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, decía el Señor. Y una vez que eso pasa, una vez que la rama es arrancada del árbol, hermano, aunque siga teniendo apariencia de ese árbol,
Si usted arranca una rama de ese aguacate, usted le va a seguir viendo como una rama de aguacate, pero será totalmente imposible que esa rama fuera del árbol de aguacates. Puedes hacer tu mejor esfuerzo, podrás poner lo mejor de ti, quizás puedes aparentar, mostrarte como cristiano, pero va a ser totalmente infructuoso, porque no será posible ver a Cristo en ti, el carácter de Cristo reflejado en ti. Ese es el sentido de separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Todo nuestro esfuerzo fuera de Cristo es inútil, por más bueno, por más cristiano que te quieras mostrar. Y finalmente, el verso 6 dice: el que permanece en mí, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira, amigo, la triste y lamentable realidad es que miles de cristianos viven o vivimos tan ocupados en tantas cosas, en tantos afanes hoy en día, que dejamos de lado lo realmente importante: permanecer en Él, vivir conectados a Él. Hay tantas actividades, compromisos, responsabilidades diarias, laborales, personales, familiares y hasta ministeriales, que podemos estar descuidando lo más importante: estar recibiendo esa savia de vida. Esa savia de vida. La consecuencia es que nos vamos debilitando y llegaremos a ser como esas ramas que parece que pendieran de un hilo del árbol, ¿no? de un pequeño hilo que ya se quiebra, que ya se rompe, por no estar recibiendo esa savia, o por estarla recibiendo a cuentagotas. ¿Puedes darte cuenta de lo peligroso que es recibir el alimento espiritual solamente el día domingo? Y peor aún si vienes cada 2 o 3 domingos. Si esa situación se prolonga por mucho tiempo, con seguridad esa rama va a terminar en el suelo. Aquellos hombres sabían muy bien que las ramas de la vid no sirven para nada más que para dar uvas, porque su rama, su madera, no sirve para otra cosa, no sirve para hacer un mueble, no sirve para nada más, sino desechada va como leña. Se bota al fuego y arde, dice el verso. Quien tenga oídos para oír, oiga, decía el Señor. Muchos de los que están hoy en el mundo en algún momento parecieron estar conectados a la vida. ¿Sí conoce gente así usted? ¿Hermanos así? Algunos incluso daban la impresión de que estaban fuertemente adheridos a la vida, porque hasta se veían gozosos en los ministerios, pero realmente están envueltos en sus delitos y pecados allá afuera, sin querer volver, pero tampoco pueden volver a estar conectados a la vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Y en conclusión, hermano, nuestro llamado es permanecer en la vida, unidos, conectados a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Y al hacerlo, el fruto va a llegar sin ningún tipo de esfuerzo, sino será una consecuencia de estar recibiendo, de estar nutriendo tu vida con su savia. Hay un comentarista bíblico que se llama Luis de Miguel, no el cantante, otro en español, y él apunta a lo siguiente. Dice: de la estrecha unión con Cristo, escucha esto, depende la fuerza, el vigor, la lozanía y la fertilidad del creyente. No quiero terminar preguntándote si estás dando fruto, pero quiero que te hagas esta pregunta: ¿cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Y cuán fuertemente estás adherido a la vida? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo sientes tu vida espiritual? Comparándolo como le describe este comentarista: fuerte,
vigorosa, fértil, lozana, esa característica propia de la juventud que nos otorga fuerza, ímpetu, empuje, ganas, o la sientes un tanto opacada, debilitada, marchita, con tus hojas secas. Porque no has estado recibiendo como debe, porque la rama no ha estado recibiendo como debe la savia del árbol, de la vida verdadera. Puede incluso que estés sirviendo, hermano, en la iglesia, en un ministerio, y sin embargo sentiste espiritualmente cansado, agobiado, agotado, triste. Pero has visto cómo se cura una rama lastimada. El cuidador la sujeta delicadamente y la vuelve a unir al tronco y la venda con una cinta, con un plástico, y le da cuidados a fin de que ésta vuelva a adherirse firmemente al árbol. Mi padre es el labrador, dijo el Señor Jesús. ¿Qué esperas para clamarle a Él, para correr a Él y pedirle que tu vida, que vende tu vida? Si has estado un poco en esta descripción, pídele que Él te sujete firmemente, que te adhiera Él mismo firmemente. Él lo va a hacer, pero a ti te toca hacer algo, esforzarte por permanecer en Él, esforzarte por permanecer en Él. Y para quienes lo hagan, hay una hermosa promesa que describe el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Cierra tus ojos, ponte de pie y terminamos orando.